Empezamos con el piso. Ya puse 3 ahí en lo que es el lavadero y va quedando bárbaro. Ahora tenemos unos tubos que salen, que traen corriente, entonces tengo que cortar la madera con la forma para poder ponerlo ahí, y eso es lo que estoy haciendo en este momento acá con este implemento que se mueve y toma la forma. Entonces ahora la marco y la corto y ya. Ok, ahora vamos a ver entonces cómo está quedando. Recién se empezó, pero bueno, ya se puede apreciar algo. Va a quedar bárbaro. Y ahí Gonzalo ya casi le está por terminar. Lo que pasa es que hay que amoldar la madera en el espacio. No es fácil, hay que ponerla en la posición correcta. Ahí lo tenemos. Compré este router que me sirve para darle toda la forma y hacer los rebajes y todo, para cuando estemos, para poder ponerlo perfecto ahí adentro. A ver, muéstrala. Una herramientita que va con la pila, igual que todas las herramientas que tenemos. Y esto después nos va a servir también para otras cosas. Nos va a servir para cuando cambie la melamina adentro, la que está quebrada. Tengo que cambiarla y esto me sirve para cortarla perfecto a los bordes y eso. Bueno. Segundo día de trabajo, ¿cómo andamos? Lento pero seguro. Ahí vamos avanzando de a poquito. Ahora el piso este azul está medio encorvado, medio doblado, con lo cual levanta el piso de madera que estoy poniendo y ahora me toca la puerta esta. Entonces lo que hice, le pegué unas lijas al piso, ¿ves? Y cuando muevo la puerta, claro, sí, se lija. Claro. Esto lo aprendí en un reel que vi. Sí. De esa forma así no va a buscar, no se quede lijado. Tal cual, hay que ir lijándolo hasta que encima esto es durísimo, y así que bueno, de a poco, con paciencia. Sí. Pero ¿Y el material del piso es bambú? es bambú, sí. Sí. Sí, acá lo tenemos. Bueno, ahí Gonzalo está trabajando. A mí me va a tocar limpiar, pero a él le toca la parte de poner el piso. Sí, vos te toca lo más fácil. Pegando, le pongo esta cola de carpintero en la unión y le pongo una silicona en el piso para que no se mueva, básicamente. Entonces esto es un castra. Ahí está el martillo. Este, a diferencia del anterior, queda pegado, ¿no? El anterior estaba pegado también. El de abajo estaba pegado, el de arriba no, estaba apoyado. Sí, encastrado. Estaba apoyado, encastrado. Este también encastra porque tiene la forma, sí. Pero vamos a pegar y todo, sí.
trapo está húmedo. Con agua, ¿no? Sí, un poquito de agua. Es cola de carpintero, entonces se limpia con agua. Corre peligro de quebrarse la madera si el piso no está totalmente recto, si tiene como ondulaciones o... No, no creo. No. Casi seguro que no. Parate para que lo veas. A ver cómo estamos de avanzado. A ver, vamos a ver cómo quedó el piso. Dice Gonzalo que avanzó bastante. Sí, ya se hizo parte de la cocina, así que queda donde está la Queda heladera y la entrada. parte de entrada. Sí, igual no se puede lucir mucho porque está la caja esa en el medio, Sí. pero bueno, ya lo vamos a mostrar mejor. Así estamos, ya estamos casi, ya Gonzalo casi está terminándolo, pero bueno, queda esta parte que no es tan fácil porque ya requiere más madera, pero bueno, ya estamos está. cerca del final. Bueno, ya casi lo estamos terminando, o lo estás terminando. Ya casi está. Me quedan poner estos dos pedacitos y terminé. Wow, ya estamos. Ahora sí se puede apreciar cómo ha quedado.